Dios te bendiga, hermano, amigo que escucha y ve este video en esta tarde, tu hermano José Luis Pimentel. En esta tarde quiero compartir contigo una reflexión de la palabra del Todopoderoso que se encuentra en Malaquías 4:2, donde dice: mas para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Esto que Malaquías está diciendo acá es una declaración profética acerca del advenimiento del Mesías, al que los sabios y rabinos judíos le adjudican esta designación del sol de justicia, al que es para ellos conocido como el Melech Mashiach, el rey ungido. Y obviamente para nosotros los cristianos esta declaración profética tiene un cumplimiento cabal en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante es que aparejado junto con el aparecimiento del Mesías hay una promesa adicional, y es que Él traería salud, sanidad en sus alas. Y la palabra alas que aparece acá en Malaquías es una traducción de la palabra hebrea kanab. Y kanab no solamente se refiere a las extremidades de las aves que le permiten volar, sino que también es utilizada esta palabra en referencia a los bordes de los vestidos y de los mantos de oración, los llamados talit, en los cuales en estos bordes o en estas kanab habían unos hilos llamados tzitzis, en el que se encontraba uno específicamente distinguible, teñido de azul turquesa, llamado el techelet. Y estos hilos, en especial el techelet, servía para recordarle a los judíos observantes de la ley su compromiso de guardar los mandamientos y las leyes que el Señor dejó a través de su siervo Moisés. Y esto traería también como consecuencia el que ellos sean guardados, librados de todas aquellas pestilencias, de todas estas pestes que el Señor permitió que cayeran sobre Egipto en virtud de la liberación del pueblo judío. En Números 15, 38 al 39 dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, y os servirá de franja para que cuando veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Quiere decir que estos tzitzis y este hilo de grana, el techelet, servían como un recordatorio de que los israelitas debían de someterse a guardar la ley del Señor. Y obviamente, vuelvo y repito, eso traería como consecuencia el que fuesen guardados de todo tipo de mal, entre ellos plagas y pestilencias. Fíjense, esto que dice Malaquías en el capítulo 4, versículo 2, tiene un cumplimiento cabal en el ministerio de Jesús, específicamente en un pasaje bastante conocido por los cristianos, y es Mateo 9:21, donde habla acerca de una mujer que padecía hacía 12 años de un flujo de sangre continuo que la hacía inmunda, la hacía ritualmente proscrita delante de la religión y la sociedad judía. Dice que ella tenía 12 años padeciendo de este mal y que lo había gastado todo tratando de curarse y no había conseguido sanarse. Y ya en la postrimería de su vida, ya cuando parecía que todo estaba acabado y perdido, dice que ella escuchó hablar de Jesús, y que en el caso de ella salir a encontrarse con Cristo, ella puso su fe y su esperanza en que tocando el borde de su manto, ella sería sana. Esto lo vemos en el versículo 21. Ahora, aquí viene lo interesante, porque muchas veces nosotros predicamos acerca de la situación que se vive en Mateo 9 con esta mujer, y ponemos como que ella simplemente puso fe en el mero acto de tocar el borde del manto del Señor, porque ella entendía que era el contacto físico con Cristo el que la sanaría, así como podía haberla tocado en sus sandalias o en el cinto
o en el cinto o en la rodilla. El hecho era tocar al maestro y eso lo haría sano. Pero no nos hemos detenido a pensar por qué específicamente ella decidió tocar el borde del manto del maestro. Y esto es lo que le da sentido a la fe de esta mujer, y esto es lo que provoca realmente el milagro en su vida. ¿Por qué? Porque cuando ella decide tocar el borde del manto del maestro, como judía que era y como conocedora de la ley y de los profetas, de los Ketubín, en lo que se encontraba Malaquías, ella conocía ese pasaje de Malaquías 4:2, donde se habla específicamente de que el Mesías traería sanidad en sus alas, en su kenab, en su manto, en el borde de su manto. Por esto es que ella no pone su fe meramente en tocar el borde del manto, sino que es un reconocimiento de Jesús por parte de ella, que Él es el Mesías prometido, que en Él se cumplía la promesa de Malaquías, y por esa razón se decidió a tocar el borde del manto del Señor. No fue el mero toque lo que la sanó, sino el reconocimiento, la fe que ella puso en que este hombre era el Mesías prometido, y acto seguido esto la movió a poner en práctica su fe tocando el borde. Eso fue lo que extrajo el milagro desde Jesús hacia ella. Por eso Cristo dice: alguien me ha tocado porque poder y virtud ha salido de mí. Y esto es interesante porque no solo con esta mujer aconteció este hecho, porque ella es la que es más reconocida en la Biblia por haber tocado el borde, pero no es el único caso, o sea, no es un caso aislado. Se dieron más situaciones como esta en otros escenarios, como por ejemplo Mateo 14 del 35 al 36, donde dice: y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. En Lucas 6, 19 y 21, por igual dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él poder y sanaba a todos. Es decir, que mucha gente logró reconocer a Jesús como aquel sol de justicia prometido por Malaquías, y por ende decidieron poner en práctica la profecía de que de sus alas, de la kenab, del borde de sus vestidos, de su manto, de su talit de oración, saldría poder para sanarlos. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? No es un mero toque el que te va a sanar. O sea, porque mucha gente en el caso de Jesús lo tocaron y ninguno fue sano. Porque no es el mero toque, sino cómo tocas al Señor. ¿Qué es lo que tú esperas recibir del Señor? Y en virtud de eso, cómo tú te acercas a Él y lo tocas, dándole un toque de fe. Eso es lo que te sana. No es el mero toque, no es el mero hecho. Por eso Jesús dice: alguien me ha tocado. Porque no era un toque físico por la cercanía de la gente. Era un toque de fe que tocaba el aspecto sobrenatural del maestro y que sustraía de él ese poder que hacía realidad el milagro que en el caso de esta mujer ella necesitaba. Entonces, hoy en día necesitamos tocar al maestro, pero ese toque va a ser en virtud del reconocimiento que nosotros hagamos de Jesús, de lo que Jesús representa para nosotros. ¿Qué representa Cristo? Particularmente en mi vida, Jesús representa la salvación. Yo creo que soy salvo, no por mis méritos. Yo creo que soy salvo por los méritos de Cristo, y que yo los recibo por la fe, creyendo en que Él pagó por mis pecados y que soy salvo por ese sacrificio vicario que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Tú puedes ser salvo también de la misma manera. También puedes ser sano si crees en la promesa que dice la Escritura, que por su llaga hemos sido curados. Y aplicando fe de esta manera, acercándote a Jesús, el Señor en su soberanía y en su voluntad puede hacer el milagro y levantarte, no importa la condición en la que tú te encuentres. Pero primero tenemos que reconocer a Cristo y lo que Él representa para nosotros. Fíjate lo que dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Dice: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor
y crees en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que nosotros vamos a recibir del Señor lo que seamos capaces de reconocer o capaces de reconocer que Él es para nosotros. Si tú lo reconoces como tu Salvador y lo aceptas, entonces serás salvo. Si en ese mismo orden reconoces que hay poder en el Señor y tienes fe y crees que Él es capaz de sanarte y te acercas a Él humillado en oración, Dios puede hacer el milagro de sanidad. En estos tiempos tan difíciles, la humanidad necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. El gran problema en estos tiempos no es un virus llamado coronavirus, o en otros tiempos SARS, o MERS, o ébola, o peste bubónica, porque durante todas las etapas de la humanidad siempre han existido plagas, siempre han existido pestilencias que han diezmado a la humanidad, que han mermado a la humanidad. Y en su infinita misericordia Dios nos ha librado, Dios nos ha sacado de esas etapas oscuras. Pero todo lo que acontece en la vida del ser humano es permitido por Dios, como en este caso actual, para que nos acerquemos a Él, para que entendamos, porque muchas veces solamente así comprendemos que necesitamos de Dios, que en nuestra etapa de vulnerabilidad, nuestro único recurso viable es poner nuestra fe en el Señor. Eso fue lo que le pasó a esta mujer del flujo de sangre. Gastó todo, derrochó todos sus recursos buscando una sanidad que nunca llegó. Y solamente cuando no le quedaba absolutamente nada más que su fe para poderla depositar en Cristo, fue que entonces encontró la solución y la respuesta a su problema. Muchas veces nuestros corazones se endurecen, y si no es cuando llega una desgracia, si no es cuando llega el caos, cuando llega la destrucción, cuando llega el problema, entonces nosotros no nos doblegamos para entender que solamente en Cristo es que tenemos nuestras fuerzas y nuestras esperanzas. Dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman al Señor. Quiere decir que esto que está aconteciendo obra para bien para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Por eso dice la Escritura en Malaquías que esta promesa de que la salud y la sanidad vienen en las alas del Mesías para todos aquellos que se acercan a Él, es para los temerosos de Dios, para los que temen y tiemblan a escuchar su palabra, para los que temen al oír la voz de Dios y se humillan delante de Él en obediencia y en santidad. Entonces Dios te está haciendo un llamado, amigo. Si no le conoces hoy, y si estás viviendo como esta mujer en la que tus fuerzas, tus recursos no bastan para tú salir de la condición en la que te encuentras, sea cual sea, el Señor te está diciendo solamente un toque de fe, reconociendo que yo soy tu Señor, que yo soy tu Salvador, que yo soy tu sanador, podrá activar el favor de Dios sobre tu vida. El Señor te está haciendo un llamado en esta tarde. Él es el sol de justicia. Él tiene sanidad para ti, Él tiene salvación para ti, Él tiene restauración, Él tiene liberación. Tienes que reconocerlo e ir a Él. Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está esperando que tú des el primer paso, que tú lo reconozcas, que tú entiendas que tú lo necesitas, que tú abras tu corazón. Y entonces vas a ver la gloria de Dios. Así que yo le pido al Señor en esta tarde que esta palabra pues haya calado hondo en tu corazón. Y aunque te encuentres desesperanzado, hay una esperanza en Jesús. Aunque te encuentres como aquella mujer que sentía la muerte abrazándola, sepas que hay vida en Cristo. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a deshacer las obras del maligno. Él vino a sacarnos de tinieblas a la luz. Solamente depende de tu reconocimiento, de que tú lo reconozcas en todos tus caminos, que tú lo reconozcas en tu vida como tu Señor y Salvador y te sometas a su palabra y temas a su nombre. Entonces vas a ver la mano poderosa de Dios obrando a tu favor. Yo deseo que el Señor te dé la oportunidad en este día de tener un encuentro con Cristo. Tú lo necesitas como yo lo necesito. Así que te exhorto a que te humilles en oración y le pidas al Señor en arrepentimiento por todos tus pecados, por todas tus iniquidades, que te perdone
y que permita que sus alas de justicia y de sanidad te cubran en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esta palabra te haya servido de edificación. No hay salvación fuera de nuestro Dios. No hay quien salve fuera de Él. Solamente en Cristo tenemos salvación, vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Busca de Dios, acércate al Señor. Él es la respuesta. Dios te bendiga.